Bien. El día de ayer nosotros recorrimos una serie de aspectos relacionados con el cáncer ocupacional. Lo primero que me gustaría recordar es que nosotros identificamos que hay agentes de cancerígenos que son físicos, que son químicos, que son biológicos. Eso es lo primero para recordar y poder tener una guía para hoy, o sea, guiarnos sobre eso. El segundo aspecto que vimos es cómo hay mecanismos de carcinogénesis para los agentes químicos, para los agentes físicos y para los agentes biológicos, que son diferentes. Por lo tanto, tenemos que identificar bien cuál es el agente y tener una idea de cómo es que se produce la carcinogénesis, ¿sí? En tercer lugar, lo importante es que estos agentes están, para nuestro quehacer, para el trabajo que desarrollamos, están en el ambiente laboral. Porque hay que recordar, cuando nosotros escuchamos hablar o leemos sobre el tema de los carcinógenos, están los agentes carcinógenos ambientales, y cuando hablamos de ambientales, hablamos, algunas bibliografías ustedes van a ver que habla de ambiente exterior y de ambiente interior, y luego tenemos que circunscribir, si nosotros estamos con el objetivo de poder profundizar el tema, en aquellos que son específicamente ocupacionales, los laborales. Bien. Asimismo, el día de ayer comenté sobre el SAI-CM, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante ver las iniciativas que se desarrollan en torno a la seguridad química, porque vimos que hay agentes químicos que pueden ser cancerígenos. Bien, el SAI-CM es un enfoque estratégico internacional para la gestión de los productos químicos. Es un, un espacio de reunión de trabajo de todos los países del mundo en el que se abordan estos temas sobre los riesgos químicos específicamente. La denominación SAI-CM viene de la frase enfoque estratégico para la gestión de los productos químicos a nivel internacional. Si ustedes revisan el SAI-CM y los encuentros que se han realizado, tienen diferentes objetivos cada uno de ellos, ¿sí? Pero en términos generales, en términos de abordaje de este enfoque, se promueve la gestión racional de los productos químicos y los desechos peligrosos durante su ciclo de vida completo, conforme a la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente, el Programa 21, la Declaración de Bahía sobre la seguridad de los productos químicos y el Plan de aplicación de las decisiones de la Cumbre de Johannesburgo y el documento final de la Cumbre Mundial de 2005. Fíjense, cada uno de estos que he mencionado son documentos, o sea, ustedes pueden revisar por ahí la Declaración de Bahía sobre la seguridad de los productos químicos y el plan de aplicación de las decisiones de la Cumbre de Johannesburgo y finalmente el documento final de la Cumbre Mundial de 2005. Tratando de lograr el objetivo de que para el año 2020, esto no sucedió, los productos químicos se utilicen y produzcan de manera tal de reducir al mínimo los efectos negativos significativos para la salud humana y el medio ambiente. Bueno, el objetivo permanece. Lo que yo digo es que aún a nivel global la reducción al mínimo de los efectos negativos no se ha alcanzado, para ser más precisos. Bueno, ¿alguno de ustedes me puede decir qué es el CAS? Bueno, yo ya lo escribí, pero las siglas CAS, ¿lo escucharon? ¿En algún momento la utilizó alguno de ustedes? No, ¿Hola? lo Bien. conozco. Bueno, para poder trabajar de manera ordenada y poder identificar claramente a los agentes químicos, tenemos al CAS.
el CAS, vamos a ver ahora, es un número, ¿no?, que está organizado por la División de Sociedad Americana de Química y se utiliza para asignar números de registro a cada compuesto químico que aparece publicado en la literatura científica. De tal manera que ustedes, cuando quieran tener una información global de un producto químico, primero pueden ir hacia la búsqueda del CAS. CAS de cromo, CAS de cadmio, todos tienen CAS, ¿sí? Bueno, y aquí vamos a ver, por ejemplo, al sílice, ¿no? Sílice descrito como cuarzo, sílice cristalina, dióxido de silicio, óxido de silicio, ¿sí?, la fórmula y la masa molecular. Cuando fuimos al CAS del sílice, nos viene toda esta información. ¿En dónde? En la ficha internacional de seguridad química. O sea, además del CAS, tenemos que nosotros conocer lo que son las fichas internacionales de seguridad química. En las fichas podemos ver, por ejemplo, acá estamos viendo el cuarzo, el estado físico, aspecto, son cristales transparentes o polvo cristalino, las vías de exposición, la sustancia se puede absorber por inhalación, los riesgos de inhalación, la evaporación a 20 grados centígrados es despreciable, sin embargo se puede alcanzar rápidamente una concentración nociva de partículas en el aire por dispersión. En la ficha internacional de seguridad química también podemos encontrar los límites de exposición, el TLB. ¿Ustedes ya trabajaron con el TLB? No. ¿Tuvieron alguna clase con el TLB? No. 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 ¿No? Bueno, ahora vamos a ver qué es. Bueno, cuando nosotros hablamos de trabajar en equipo, el equipo está integrado por el higienista, el especialista en seguridad e higiene, que la empresa o el lugar donde trabajamos ha integrado al equipo de trabajo. ¿Sí? Bueno, cuando tenemos integrado el trabajo conjunto, quien realiza el relevamiento es el higienista. Él va a poder hacer la medición para ver qué nivel, qué umbral límite tenemos para la exposición ocupacional. Y este valor umbral límite, ¿sí?, que ayuda a determinar los límites de exposición ocupacional, ha sido publicado por la American Conference of Governmental Industrial Hygienists, que es de lo que ustedes van a conocer como ACGIH. Recuerden que ayer, si les pido que recuerden, que es importante que tengan su machete para hacer un glosario, ¿sí? Entonces ustedes, fíjense todo lo que hemos visto en unos pocos minutos para profundizar. Voy a recapitular porque esto me parece que es importante. ¿Sí? Ver los documentos del 6CM les va a permitir tener una visión global sobre lo que es la gestión de productos químicos. Conocer el CAS va a ser de gran ayuda porque ustedes con solo buscar el número, luego googlean el número y van a poder ingresar y conocer todo sobre el producto. ¿Sí? Cuando ustedes buscan la ficha internacional de seguridad química utilizando el CAS, les aparecen todos estos datos y muchos más. ¿Sí? Yo trato de centralizar el objetivo de la clase en que ustedes tengan una visión global y luego van a tener que profundizar porque es muy amplio y no solo tiene que ver con específicamente la gestión para los agentes cancerígenos porque se requiere conocimientos previos. Y ustedes están viendo acá cuántos conocimientos previos se requieren, ¿no? Yo tengo que conocer el CAS, tengo que conocer cómo ingresar a la ficha internacional de seguridad química, tengo que conocer las características del agente químico, si es una sustancia, es una mezcla, ¿sí? Tengo que conocer las vías de exposición. Y esto es como para preparar un informe también, ¿sí? Y luego los límites de exposición, los TLB. Y este es otro dato que es importante, cuando ustedes ven la tabla de la ACGIH, van a poder tener todos estos valores límites, ¿no?, que establece la ACGIH y que normativamente tienen que ser, o sea, digamos, por la ACGIH se recomienda
actualizarlos. Este es un tema que van a poder ustedes luego verificar cuándo fue revisado en Argentina la última vez que se revisó en Argentina la CGIH, ¿sí? Porque van a poder ver la fecha. Bueno, y la CGIH nos define 3 tipos de TLB. Volvamos a TLB, al valor umbral límite, para ayudar a determinar los límites de exposición ocupacional. Bueno, y nos plantea 3 tipos de TLB. TLB-TWA, TLB-STEL y TLB-C. El más importante es el TLB-TWA, ¿sí? ¿Por qué? Es la concentración promedio ponderada en el tiempo. ¿Esto lo estudiaron? ¿Ya lo vieron? La concentración promedio ponderada en el tiempo. Bueno, también incorpórenlo a su machete. Es importante que ustedes, cuando dialogan, o sea, se sientan a dialogar, o se reúnen, o recorren una empresa, o les llega un informe, va a tener el informe de la concentración promedio ponderada en el tiempo como un valor referencial. ¿Por qué? Porque establece el máximo nivel al que todos los trabajadores pueden exponerse repetidamente sin efectos adversos durante la semana normal de trabajo. 5 días de 8 horas diarias. Y este es otro tema que ustedes tienen que comparar o tienen que verificar cómo está establecido en la legislación nacional, en la legislación argentina, ¿sí? Bien, de esto sí les puedo preguntar si vieron lo de las jornadas de trabajo, la legislación sobre las jornadas de trabajo. ¿Cuál es la ley de contrato de trabajo? ¿Conocen el número de la ley de contrato de trabajo? Bueno, también les recomiendo tener el número de la ley de contrato de trabajo y mirar algunos de los aspectos porque van a tener relación con todo esto, ¿no? O sea, establece, porque no todos tenemos el mismo régimen laboral. Cuando ustedes tengan que abordar la problemática de un trabajador, paciente, ¿no? Paciente y trabajador, ustedes tienen que primero tener claro cuál es su régimen laboral, ¿no? Porque hay gente que trabaja de día, gente que trabaja de noche, gente que solo trabaja los fines de semana y feriados, gente que trabaja media jornada, gente que trabaja en horarios especiales, en jornadas acortadas, por lo que determinó una conclusión de una recomendación médica, ¿sí? De tener jornada reducida, y ustedes primero tienen que tener el marco legal, es decir, ¿esto en qué marco legal está? ¿Sí? Luego, en ese periodo de tiempo, identificar el periodo de tiempo que está expuesto el trabajador. Todo eso es parte del quehacer, ¿sí? Yo tengo que ver si el trabajador desde su ingreso, vamos a suponer, en cambio de turno, 7 de la mañana, como ustedes, como escuchaba a la doctora Silvia, que dice que hay gente que tiene mucha recorrida de empresas, sí, hay gente que esto lo tiene muy claro. ¿Por qué? Porque va a las empresas y ve que el asiento está ocupado por un trabajador, llega a la hora, a las 7 en punto, y el trabajador que lo reemplaza está al lado para sentarse y seguir la línea de trabajo, ¿sí? Continuar. Por lo tanto, es exacto esto. Comienzan a las 7 de la mañana y luego tienen un periodo de almuerzo y continúan su jornada si es una jornada de 8 horas. Y ese periodo de tiempo del almuerzo también es importante cuando ustedes quieren calcular para otros efectos, no para el que estamos viendo hoy, la exposición, ¿no? Por ejemplo, a movimientos repetitivos, etc. Por lo tanto, todo esto que yo les estoy dando son pautas, pero pautas para que ustedes organicen su conocimiento de una manera sistemática, lo que les va a dar la solvencia en el discurso y en el obrar. O sea, es importante primero saber lo que decimos de manera técnica, ¿no? Conocer cómo hay que expresarse técnicamente, y en segundo lugar, cuando ya tenemos que actuar, sepamos qué preguntar al higienista, qué requerimos para poder definir si el trabajador reúne los criterios de estar expuesto a un agente de riesgo, porque vamos a valorar esta situación en base también al CIMAT. ¿Ustedes tuvieron clase de CIMAT o todavía no?
CIMAT, condiciones y medio ambiente de trabajo, las características. Bueno, No, todavía no. bien. Esto para la próxima oportunidad, si la hay, voy a pedir el programa, ¿sí? De esta manera yo digo, bueno, esto van a tener que complementarlo con este conocimiento. Bueno, y aquí vemos además del TLB que hemos visto, tenemos otro que es el TLB-STEL, que define el límite de exposición a corto tiempo, considerando únicamente 15 minutos de exposición con un descanso de por lo menos 1 hora entre exposición y exposición, sin permitir más de 4 exposiciones por día. Este concepto presupone que la exposición actual puede exceder los límites recomendados para 8 horas en algunos momentos, pero también puede ser menor a dichos límites durante otros periodos. Esa es una manera de organizar la jornada de trabajo, no solo para el tema del agente químico, también para ruidos. Cuando ustedes revisen ruido van a ver que hay, durante la jornada de trabajo puede haber alguna actividad que supere el nivel de ruido permitido, ¿no? El nivel sonoro equivalente permitido. Y bueno, esto tiene una normativa que va a establecer cómo debe trabajar esa persona. Y el TLBC indica la máxima concentración en el área de trabajo que no debe ser excedida en ningún momento. O sea, no podemos pasar de este nivel, ¿sí? Pueden preguntar, ¿no? Si pueden ir escribiendo en el chat y en unos minutos yo voy al chat, ¿sí? Bueno, estos son los que hablamos, fueron los marcos. Ahora vamos con esos marcos, con todos estos elementos que yo les voy presentando, nosotros nos posicionamos en la función que cumplimos dentro de una profesionalización que primero somos médicos y después somos especialistas. ¿No? Nunca hay que olvidar este criterio, ¿sí? Como médicos, en general, como médico general, nuestro interés tiene que ser siempre amplio y luego centralizarlo en aquello que trabajamos. Se habla de la fragmentación de la profesión con la especialización, algo muy cierto, pero siempre en el ámbito asistencial hay un coordinador clínico, debe haber un coordinador clínico que es el que puede integrar conceptos y puede también saber, en realidad debe saber convocar a los especialistas para complementar la atención del paciente. En el caso nuestro, en la medicina del trabajo, nosotros, más allá de que pueda haber un coordinador médico en el lugar, o seamos nosotros los coordinadores médicos, tenemos que tener presente este concepto. O sea, yo puedo decir, bueno, a mí me interesa este aspecto importante de la gestión del riesgo en el ambiente de trabajo y sobre la salud del trabajador, pero yo debo recordar siempre que tengo que dialogar con los médicos asistenciales, los médicos que le van a proveer al paciente el diagnóstico y el tratamiento, ¿sí? Y alguna parte de ese diagnóstico ya la hicimos nosotros en la vigilancia de la salud, en el examen periódico. Bueno, y eso el examen está relacionado con la detección, la búsqueda, la detección precoz de la alteración del impacto que puede haber tenido la exposición al riesgo. Como les señalé, si nosotros nos posicionamos como médicos, lo que tenemos que partir es de el órgano impacto. O sea, ¿dónde está el impacto? Entonces yo me planteo, ¿dónde está el impacto? En el pulmón, ¿sí? Bueno, si el impacto de los agentes de riesgo va a estar en el pulmón, yo conozco la mayor parte de las patologías, porque siempre surge una nueva, que puede suceder, que puede ocasionar daño a ese pulmón, ¿no? Puede ser restrictivo, problema obstructivo, un problema tumoral, ¿sí? Un problema reactivo, inmunológico, alérgico. Bueno, todo eso, o sea, yo al órgano lo conozco bien, lo hemos estudiado en anatomía, conocemos toda la organización del pulmón, desde la macroorganización hasta la microorganización. Y no debemos olvidarlo. Generalmente, cuando nos dedicamos a la especialidad, dejamos un poco de pensar en todo aquello que nos puede ser reútil
para poder interpretar la espirometría en un contexto integral del paciente, que es la funcionalidad es una respuesta a la organicidad, la mayor parte de las veces, del cuerpo. Y esa organicidad del pulmón, nosotros tenemos que recordar todos aquellos elementos que entran en juego, o sea, desde las vías aéreas superiores a las vías aéreas inferiores, y cómo está segmentado cada pulmón, el derecho y el izquierdo, ¿no? Y siempre es bueno que recordemos la segmentectomía del pulmón, o sea, cómo está organizado. Porque cuando nosotros leamos los informes podemos tener pleno conocimiento de qué nos están hablando. Bien, entonces, imagínense que tenemos acá, bueno, si estuviera en presencial y no en virtual, hay un ejemplo, el pulmón, ¿no? Tengo acá el pulmón, y por otro lado tengo aquellos que pueden dañar a ese pulmón, expresados como el término agentes de riesgo. ¿Qué agentes de riesgo pueden generar un daño de tipo carcinogénico en el pulmón? Y acá los tenemos: arsénico y sus compuestos inorgánicos, humo de tabaco en el ambiente, asbesto, cadmio y sus compuestos, cromo y sus compuestos, compuestos de níquel y sílice cristalina. De tal forma que yo tengo organizado mi conocimiento de dos maneras, ¿sí? Ayer vimos los agentes de riesgo por un lado y no vimos el órgano. Hoy vemos el órgano y tenemos frente a él a los agentes de riesgo. ¿Para qué riesgo? Para el riesgo carcinógeno. Para el riesgo carcinógeno. Y acá les quiero señalar que uno aprende todos los días de alguien. Y una colega médica del trabajo de Colombia en una reunión de cancerígenos señaló: sí, yo tengo los agentes de riesgo, pero además tengo señales de alarma. Cuando un trabajador está expuesto a uno de esos agentes de riesgo y presenta una patología que no es la de cáncer de pulmón, sino una patología relacionada con esa exposición, yo estaré muy atento a ese trabajador porque me dio una alerta de que ese agente de riesgo le produjo un impacto, ¿sí? De tal forma que no solo me quedo con ella, bueno, sí, tiene un cuadro de una fibrosis o tiene un cuadro de una neumonitis, bueno, pero ese trabajador está expuesto al agente de riesgo, cadmio, cromo, sílice, o vamos a hablar del sílice, y yo tengo que pensar que también en algún momento puede presentar cáncer, ¿sí? Seguimos viendo los agentes carcinógenos y su impacto en la localización. El hemato linfático, tenemos los agentes de riesgo: 1,3-butadieno, cloruro de vinilo, óxido de etileno. El óxido de etileno que se utiliza para esterilización de productos médicos y de vestimenta también, en algunos otros elementos. Bueno, generalmente no se hace en los hospitales, sino en empresas que realizan esta tarea, ¿no? Por lo tanto, el venteo que se hacía en el área de esterilización ya no se hace si es que no se esteriliza en el mismo lugar. El tricloroetileno, los pintores como actividad, las radiaciones X y gamma, el benceno, el formaldehído y la manufactura de calzado. En la piel, el impacto puede estar causado por la radiación solar, hidrocarburos policíclicos aromáticos, la radiación ionizante, ¿sí? Y en esto quiero señalar algo. Algunos de ustedes, y así cortito, solo para motivarlos a pensar en los agentes de riesgo. ¿Alguno de ustedes ha visto cómo hacen bueno, ¿alguno de ustedes han leído algún trabajo sobre exposición a benceno y las medidas de prevención? Cortito, si alguien lo vio, puede señalarlo, ¿sí? Para poder discutir un poco sobre esto. Bien. Acá tenemos otros agentes de riesgo que impactan el pulmón: los escapes de motores diésel, la fabricación de muebles y gabinetes
y la fundición de hierro y acero. Nasofaringe, el polvo de madera, el polvo de cuero, el formaldehído, el cromo 6 y sus compuestos. Y acá me voy a detener un momento para preguntarles a ustedes, ¿qué harían si tuvieran ustedes un paciente que tiene sintomatología respiratoria alta? O sea, tuviera secreción nasal, molestias en el área nasal, y está trabajando con polvo de madera. O polvo, vamos a hablar de polvo de cuero mejor, de polvo de cuero. Trabaja en una curtiembre. Ustedes como médicos, no como médicos del trabajo, son médicos de atención primaria, porque este es también otro concepto. El médico del trabajo de alguna manera también realiza una atención primaria, sin pensar en todo el cuadro que podemos ver sobre las actitudes, las acciones que tenemos que tener para la vigilancia de ese trabajo. ¿Qué harían ustedes con ese trabajador? ¿Alguien quiere comentar? Y teniendo en cuenta esto que estamos hablando, le pediríamos una rinofibro. Bien. Del vamos le pedís la rinofibro. No, una placa de senos para Una nasal. radiografía. Más barato, empezamos primero con la placa y miramos. Bien. ¿Alguien más pediría algo más? Me fijaría si utiliza la ¿Espirometría? protección indicuada. ¿Perdón? Me fijaría si utiliza o no la protección adecuada. Bien. Normalmente cuando uno trabaja con todo esto, todas cuestiones que mandan spray o cosas así, utiliza protección. Si el paciente lo usa o no durante el trabajo. Lo más rápido y fácil Bien. de ver. Analizaría el tiempo de exposición también. Bien. Sí, igual el doctor me parece que preguntó qué harían como médico en una primera atención. Porque todas las opiniones por ahí que yo creo que más que una cuestión del abordaje del problema de salud laboral, hay que ver la evolución del cuadro, si un cuadro evoluciona aguda, subaguda, crónico. Lo que se acostumbra a hacer es un tratamiento sintomático o valorar si está presentando un cuadro de sinusitis. Me parece que llega hasta ahí. Después todas las otras cuestiones son cuestiones que me Pasa parece que que eso varía según los síntomas que tenga. obviamente vienen desde ya. Sí, sí. Bien. Todo lo que ustedes han dicho es importante. Para un pequeño debate vamos a darnos unos 10 minutos de debate sobre este tema, ¿sí? ¿Por dónde comenzamos? Porque esto es el diálogo. Justamente lo que ustedes han El expresado motivo de es el consulta. diálogo. Es el diálogo, sí. Es el diálogo que tenemos en la interrelación con el ámbito asistencial. Yo les recomendaría, yo viví una experiencia, bueno, además yo todavía tengo, o sea, tengo media jornada en la parte laboral y media jornada en la parte asistencial. Sin embargo, no veo temas de patología respiratoria alta. Digamos, no es mi quehacer. Pero sí he podido participar de ateneos hospitalarios. ¿Sí? Como médico del trabajo que visita un ateneo hospitalario. Re interesante. Re interesante porque lo que acabamos de hacer fue lo mismo que sucedió en cada ateneo. ¿Sí? Cada uno en su lugar, en el lugar que se posiciona, plantea situaciones de resolución rápida, ¿no? O sea, yo resuelvo rápidamente este problema. Y también tiene en cuenta lo que alguno de ustedes mencionó, los costos. ¿Y el debate por dónde iría el debate? En ¿Alguno de resolverle el ustedes? problema, en resolverle el problema al paciente. Muy bien, ese es el primer problema. Y en un paciente que ustedes ya tienen idea que está expuesto al polvo de cuero, ¿por dónde va la resolución del problema? Primero saber en qué puesto está, entender el lugar donde está y ahí ver la cercanía de la exposición. Digamos, qué Bien, podemos mejorar nosotros del campo. muy bien.
Ya estamos en un punto importantísimo. Usted lo situó al paciente expuesto. Con todo lo que digo es un paciente expuesto. Yo tengo un paciente expuesto. Miren, ustedes no se imaginan lo importante al lugar que han llegado, porque acaba de comenzar un debate, no digo que lo vamos a hacer, porque lo voy a acotar, pero este es un debate que se da cuando uno participa en un Ateneo. ¿En qué momento está el paciente de la patología respiratoria alta que tiene? ¿Es relacionada con la exposición al polvo de cuero? ¿Eso lo pueden pensar los médicos asistenciales o no? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, la duración de los síntomas, porque si es algo repentino, que puede ser a ver, el paciente puede tener una exposición y tener sintomatología crónica sobre eso, y aparte puede tener una infección sobreagregada al síntoma crónico. Bien, bien. Entonces, el tiempo de evolución de la sintomatología y si previamente ha tenido cuadros parecidos o no. Bien, pero hay un compañero de ustedes, un colega, que ha expresado algo muy importante. ¿Por qué? Porque es por donde generalmente se comienza una prestación, ¿no? Dijo, bueno, hay que darle un tratamiento para el cuadro que tiene, ¿sí? La mirada, la visión, porque ahí vieron la mirada y la visión, o sea, más allá de lo... Ustedes piensan que un paciente que va a un consultorio de otorrino se sienta y le comenta sus síntomas, el médico va a preguntarse, ¿este señor estará expuesto a polvo de cuero? ¿Piensan que eso puede suceder? No, si no lo pregunta, si no pregunta dónde trabaja o si el paciente no lo refiere, pero no creo que el paciente diga, yo estoy expuesto a polvo de cuero, no creo. Excelente. Uno tiene que indagar, digamos, tendría que indagar el otorrino. Sí. ¿Y cuántas veces creen ustedes que está escrita una historia clínica que el paciente trabaja expuesto a polvo de cuero? No creo. Un trabajo miren, ustedes hablan de investigación de tesina, esto sería una excelente tesina. Que ustedes identifiquen en pacientes con patología respiratoria alta, que pueden caracterizar como ocupacional, que jamás se les preguntó en qué trabajaba. Simplemente le dijeron, ¿usted trabaja? Sí. ¿En qué horario? Sí. Pero no figura, no está consignada en las historias clínicas en qué trabajan los pacientes. Y eso lo No, vemos los todos médicos. los días. Sí, los ¿Sí? médicos nunca preguntamos o preguntan los especialistas dónde trabaja. Yo como he ido a muchos especialistas por un montón de cosas y nunca me preguntaron qué hago y qué no hago, dónde trabajo y qué dejo de hacer. Nunca. O sea, hay médicos que no saben que yo soy médica. Nunca me han preguntado y yo no lo digo. Tal cual, tal cual. Me sucede lo mismo. Cuando he ido, finalmente he tenido que decir que soy médico porque quería que me resolviera más rápido el tema. O sea, como alguien mencionó, yo le Claro. pido una fibro, se lo pido. Entonces decía, doctor, pero si ya está claro, ¿por qué no me pide una fibro? ¿Sí? ¿Y usted por qué me lo pregunta? No, soy médico, doctor. Yo ya tomé la Claro. medicación, no mejoro y preciso eso. Bien, estos caminos, todos los días son caminos muy heterogéneos. Y ustedes, que son generaciones nuevas en la medicina del trabajo, tienen que esforzarse porque esto no suceda, ¿sí? Digamos que los diálogos, ustedes cuando van a tener que hacer las notas para el paciente viene al consultorio de medicina laboral para que usted le den una licencia por enfermedad y escribir una notita al médico. Por favor, doctor, ¿le informó al paciente que trabaja en tal aspecto? ¿Le puedo informar a usted que está expuesto a tal riesgo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando he participado de Ateneo sobre este tema de cáncer de senos paranasales, los colegas le dicen, vino muy tarde, o sea, tuvo sintomatología, fue 3 veces al consultorio y ahora sí, ya no es tributario de cirugía, es solamente para un tratamiento de quimio, ¿no? Para una sobrevivencia de tantos años. O sea, ¿de quién es la obligación de que esto no suceda? De todos, ¿sí? De todos.
¿Por qué? Porque nosotros, cuando nos quedamos simplemente con el librito y no actualizamos los criterios, sucede estas cosas. Alguien mencionó también, ahora tenemos tal o tal, exactamente, la actualización de la tecnología para informarnos sobre un problema es muy importante. Y ahí hablamos de otros aspectos de la medicina, que es el de la tecnología sanitaria. ¿En qué nos ayuda? A este paciente, ¿qué le corresponde hacer? ¿Qué le corresponde? ¿Cómo corresponde estudiar a este paciente? ¿Sí? Entonces, hablamos de rendimiento, del rendimiento de un estudio. ¿Para qué nos sirve este estudio? ¿Sí? Si yo tengo, y ahí fíjense la importancia de del interrogatorio del paciente. Si yo a este paciente le hubiera preguntado, fíjense acá, puede ser que este paciente cambió de trabajo hace 6 meses y le hubiera dicho, ¿usted en qué trabajó en estos años? No en qué trabaja ahora solamente. Y mire, yo trabajaba en una empresa de cueros, así, ¿sí? Una curtiembre, trabajaba en una curtiembre en Avellaneda, ¿sí? ¿Y qué hacía usted? Mire, sí, porque ahí viene en qué proceso trabajaba usted. Sí, yo trabajaba en el proceso donde incorporo los cueros para sustancias químicas. Bueno, sí, ¿qué utilizaba? El producto que utilizaba era carcinógeno, ¿sí? Estaba usando cromo. Si yo hubiera preguntado eso, ¿en qué trabajó? Bueno, ¿y a dónde va todo esto? Que no hay una historia clínica única, que laboralmente nosotros simplemente nos centramos en resolverle el tema de hoy y no hacemos una línea de tiempo. Es decir, señor, usted vino hoy. ¿Usted le comentó en qué trabajó antes al otorrino? ¿Le comentó que trabajó en una curtiembre de trabajar en esta empresa de embolsados de papas? No, doctor, no. Yo en realidad simplemente fui y le dije que tenía, como alguien comentó, ustedes todo dijeron. Ahora hay que ordenar eso. Sí, le dije que tenía secreción, me indicó esta medicación, no mejoro. ¿Cuánto tiempo pasó? Meses. ¿Sí? Y o mejora su sintomatología, le da el alta al otorrino y le dice, está bien, si mejoraste, va, anda. Y luego llega, nosotros también le damos el alta laboral, sigue trabajando y otra vez a los 3 meses, 2 meses, presenta sintomatología nuevamente. Porque el factor que le está produciendo los síntomas es el tumor. En la medida que el tumor se expande, ¿no? Va a llegar a tener dificultades, mayor rinorrea, mayor secreción, va a tener molestias, va a tener desviación, ¿sí? De la fosa nasal, o sea, digamos del conducto. Cualquier cosa que puede suceder, y todo esto se los digo así, sin mirar el libro, sin decir las características de este tumor en su expansión son A, B y C. ¿Sí? Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Ordenar los criterios, no solo estos criterios que yo les planteo, que es de qué órgano estoy hablando, cómo funciona ese órgano, ¿sí? Sino también tener los criterios, cómo encaro una consulta de medicina laboral en un paciente que puede tener cáncer laboral, el cáncer relacionado con su trabajo. También se dice de esa manera. ¿Cómo encaro? De esta manera sí se puede tener un orden. Si ustedes se organizan con sus machetes y decir, ah, bien, yo trabajo en esta, muy diferente si ustedes trabajan en una sola empresa y si brindan atención en un centro de medicina laboral externo. Ahí es mucho más exigente el trabajo porque ustedes no pueden tener todos los trabajadores controlados como cuando uno trabaja. Cuando uno trabaja en una empresa, prácticamente llega a conocer a todos, ¿sí? Y les estoy diciendo una empresa de 1000 trabajadores, ustedes los llegan a conocer a todos. ¿Por qué? O pasaron por el examen periódico, o porque vinieron al consultorio por la receta, o porque vinieron porque se reincorporaron de una licencia, o vinieron para preguntarle cómo tiene que hacer para un trámite en la obra social, y usted termina conociendo a la mayoría. Vamos a poner en términos más reales, no a todos, pero a la mayoría. Y aquel que usted no lo conoce es el que usted le va a preguntar a su jefe de sección, mira, vino, y todo esto es importante lo que les digo, esto es la práctica. ¿Eh? Vino ayer, nunca había venido al consultorio, y ahí me da doble alerta. Nunca vino este hombre, yo estoy acá un año, jamás vino por nada. Y ahora vino.
Entonces, yo me pregunto, si este hombre no es afín al consultorio, porque también tenemos los de los afines, ¿no? Aquellos que te vienen toda la semana. ¿Por qué? Porque son unos minutos que pudo salir del lugar de trabajo específico de su puesto, o porque sí, ya como es conocido, viene y dice, me puede hacer la receta, me puede hacer aquello, viene a pedir, porque pidió el turno, viene a pedir la autorización para salir. Bueno, de esos, esto es importante, conocer qué tipo de paciente tenemos. No es lo mismo que el que consulta en un sanatorio, en un hospital público. Si se movilizó hasta ahí es porque está orientado su problema a una resolución específica, ¿no? Pero el que tenemos en el lugar de trabajo puede tener un problema A y también tener el problema B. Y todo eso nos compete. ¿Por qué? Porque puede venir por un problema que parece insignificante y tener un cáncer. Puede ser, y luego viene la pregunta, ¿es un cáncer pulmonar o es un cáncer un cáncer ocupacional o no ocupacional? De la misma forma puede venir el paciente por una sintomatología digestiva y de pronto lo vemos disneico. Y luego de verlo disneico, yo miro su ficha y dice que este trabajador trabaja con exposiciones a agentes de riesgo respiratorio. Entonces tengo que ordenar mis criterios en función de eso. Vino por un reflujo, vino por una epigastralgia, vino por sentir que tiene digestión lenta, pero yo lo veo disneico y de pronto comienzo a observar y tiene los labios levemente cianóticos o tiene una respiración que tiene que hacer esfuerzo y yo tengo que preguntarme, este hombre tiene una patología que no la está percibiendo, ¿sí? Y de pronto leo que es fumador. Bueno, esa es la diferencia entre un paciente que va a un servicio por algo específico de una persona que comparte el ambiente durante toda la jornada de trabajo y yo tengo que brindarle una mirada diferente, la mirada de aquel que está identificando a un trabajador que tiene problemas. Bueno, tenemos la vejiga urinaria, y la vejiga urinaria puede generarse lesiones tumorales por arsénico y sus compuestos inorgánicos, cadmio y sus compuestos, los pintores, alquitrán de carbón, breas, escape de motores diésel, hollín e industria del caucho. El riñón, en los trabajadores expuestos a arsénico y sus compuestos inorgánicos, el tricloroetileno, la fundición de hierro y acero, la producción de cobre. Bueno, exacto, estamos bien. Para terminar esta clase, la tercera clase, que es la primera de hoy, les tengo que hablar del sistema globalmente armonizado. ¿Alguien, nuevamente les pregunto, ¿alguno de ustedes quiere decirme si por lo menos leyó algo sobre el sistema globalmente armonizado? Que tiene diferentes ediciones. ¿Algunos de ustedes? Ese es el tema. ¿Qué tengo yo? Miren, todo esto de lo que ustedes están preparándose, también surge lo mismo que sucede en un consultorio. ¿Qué libro de consulta tienen en su consultorio? ¿Qué es lo que les gustaría tener? ¿Qué es lo que es imprescindible? ¿Alguien me puede comentar? Perdón que diga alguien porque no tengo no les puedo preguntar a todos porque no tengo acá la visión de todos ustedes. ¿Alguno de ustedes quiere comentarme qué tiene en el consultorio para consulta? Para consultar, algún libro, algún manual, algo. De los que hacen consultorio o de los que atienden la guardia, ¿qué es lo que tienen como ayuda de memoria? Hoy Creo con que el internet manual todo medio difícil. Agendita. ¿Perdón? Yo por lo menos tengo una agenda con datos que me son importantes para una guardia. Por Pero ejemplo, no- un ejemplo. Una agenda que me fui armando desde que comencé Sí, la PFO
Sí, La práctica final, hasta ahora. bien, pero algún dato, hay otro compañero también que iba a comentar. Un dato, ¿qué es lo que hay en ese? Vademecum, Doc. Vademecum Bien, consulto el con Vademecum. frecuencia yo. Bien, ¿qué Vademecum? Puntualmente el PR es con que más me Bien. manejo. Perfecto. Y bien, Gabriel, ¿algún libro no? De datos de laboratorio. Una guía Sanford, infecciosa. Andrea, La guía Sanford, enfermedades infecciosas, a veces para tratamiento, que uno se olvida, HIV, actualizar. bien. Bueno, es también necesario que en el consultorio de medicina laboral tengamos algunos Los libros, ¿sí? baremos, los ¿Perdón? baremos, los baremos también, aparte. Yo soy médica de familia, o sea Sí. que me gusta mucho, hice una especialización de medicina familiar del italiano, tengo unos cuadernillos verdes en Ah, sí, Ferrara, el los he Ferreras, visto, perdón, sí. y, Los y Profam, otros ¿no? que he hecho de medicina interna, y bueno, y Sí. los baremos, el baremo, diríamos lo que es con el decreto 614, la modificación, y el otro baremo, del 2012, que es para la parte que no es laboral, la parte civil. Exacto, sí. Eso es para determinación de incapacidad. Exacto. Sí. Bueno, este es otro recurso, el sistema globalmente armonizado tiene unos documentos que se van renovando cada 2 años, me parece. Ahora, eso sí, no recuerdo, no quiero decir un dato que no es tan así, pero bueno, cada cierta cantidad de años se renueva. Y en realidad en inglés es otro el nombre, pero en castellano es Sistema Globalmente Armonizado, y es un sistema que tiene como objetivo normalizar y armonizar la clasificación y etiquetado de los productos químicos. Es mucho más que lo que señala este enunciado, lo que tiene el documento del Sistema Globalmente Armonizado. Ingresen para que vean, les va a dar orientación sobre toxicidad, sobre el tema de la exposición a agentes químicos y el embarazo. Todo eso está en el documento del SGA. Se trata de un enfoque lógico y completo encaminado a define los peligros físicos para la salud y para el medio ambiente que entrañan los productos químicos. Crear procesos de clasificación en los que se utilicen datos disponibles sobre los productos químicos para compararlos con los criterios definidos relativos a sus peligros. Y transmite información sobre los peligros, así como las medidas de protección en las etiquetas y fichas de datos de seguridad. Acá les traje, en el etiquetado tienen los pictogramas. ¿Ven estos dibujitos que están en la parte superior? Bueno, la idea es que todo producto que ingresa a una empresa tenga este etiquetado, y acá también tenemos problemas. ¿Por qué hay que etiquetar desde inicio? Porque hay productos que vienen en otro idioma, ¿sí?, que no están traducidos. Más aún, por ejemplo, tenemos productos chinos que no solo no están traducidos, sino no podemos ni percibir qué dice ahí, ¿sí? Por lo tanto, es una norma, ahora es una norma, una obligación, que los productos que ingresan estén etiquetados. Para finalizar, no se olviden que también hay que tener en cuenta el transporte de mercancías peligrosas, como se llaman, ¿no? O sea, digamos que durante el transporte también debe ser seguro cómo se manipula y cómo se conservan todos estos productos, para que cuando llegan no tengan deterioro de su envase y tampoco tengan filtraciones y todo eso. Entonces, toda una cadena, ¿no? Toda una cadena de valores y de valor relacionados con el producto. ¿Qué quiere decir trazabilidad? ¿Alguien me quiere comentar qué quiere decir trazabilidad? Es un seguimiento de un producto, llámese médico o no, desde que se produce hasta que se utiliza. ¿Y cómo lo puedo hacer? Codificándolo
con un sistema de Perfecto. registro en cada lugar. Exactamente. Yo puedo seguir a ese, vamos a hablar de producto, porque tiene un número de registro. Y se supone que cada lugar que emitió un registro tiene la fecha de producción, la fecha de envasado, desde cuándo está almacenado, qué características tiene. Y yo puedo identificar el producto desde su lugar de producción, ¿sí? Y esto es importante porque si el producto no está en buenas condiciones o produjo algún evento diferente a lo habitual, yo tengo que recurrir a la trazabilidad para poder entender qué sucedió, ¿sí? Para tener un mejor informe. Entonces, todos estos recursos hay que tenerlos en la cabeza o en el papel. Si yo no quiero tener tanto en la cabeza, es un papel. Tengo que conocer la trazabilidad del producto, el sistema globalmente armonizado, cómo se debe realizar el transporte de mercancías peligrosas. Tengo que tener una idea de cada agente de riesgo, y eso no lo tengo que tener todo en la cabeza. Lo puedo tener en documentos adecuados, en las normativas y en los libros que me pueden orientar sobre esto. Bueno, hemos terminado la primera clase. Vamos a ir a la segunda. La tercera clase. ¿Te tengo para ver el chat? ¿Dónde está? A ver, ya tengo la clase 4, claro. Está bien. Bueno, ahora unos minutos para ver el chat, ¿sí? ¿Cuál es el número de la ley de seguridad? De higiene y seguridad. ¿Cuándo ven esto de la ley de higiene y seguridad? En la materia de CIMAT, Carlos, todavía no la vieron. Bien. La próxima Estamos vamos a pedir en programa. introducción. Está bien. Por eso yo pregunto para tener un orden en la cabeza de qué es lo que puedo decir. O sea, lo ven en la materia de CIMAT. Bueno, la próxima te voy a pedir un programa para poder más o menos tener una idea. Bueno, este es otro recurso que tienen que tener. La ley de higiene y seguridad, la 19587, ¿sí? Porque les va a permitir tener información sobre el lugar de trabajo, exactamente como sobre el CIMAT. Y tienen informaciones muy precisas. ¿Cómo vuelvo Bueno, para reactivar la cámara? ¿perdón? ¿Prender la cámara? No, la toca nomás. no se escuchó bien. Bueno, vamos a la siguiente clase. Pueden hacer preguntas en voz alta también, ¿eh? Por favor, si hay algo que no quedó claro. ¿Cuál es la diferencia entre la clase anterior y esta? Antes que ustedes vean algo. En la clase anterior, y esto no solo es para la medicina del trabajo, hoy es muy importante para la salud pública también. En la clase anterior vimos al individuo, acotado en el tiempo, ¿no? Porque no puedo extenderme para no dejar de ver el total de este tema. Vimos al individuo, al paciente, ¿sí? Al paciente trabajador que está expuesto a agentes de riesgo, que va a tener interacción con el médico asistencial y el médico del trabajo, que entre ambos pueden potenciar la calidad de su atención, porque ambos van a tener dos miradas complementarias, no diferentes, no enfaticemos en lo diferente, complementarias, ¿sí? O sea, el médico del trabajo orienta al trabajador para que la consulta que realice, si es que le consultó, ¿no? Para que la consulta que realice con el especialista tenga un alto rendimiento desde la primera consulta. El individuo que tiene un medio de vida, un lugar, un hábitat, un estilo de vida, perdón,
también un estilo de vida que es fumador, que es sedentario, que nosotros lo conocemos, muchas horas de su vida las pasa en el trabajo. Bueno, y ese individuo, cuando presenta una alteración, la pregunta que tengo que hacerme ¿es por su estilo de vida? ¿Es por su exposición laboral? ¿Sí? ¿O es por otras causas? El individuo. Pero el médico del trabajo, ¿vale? Porque es un aspecto de la salud pública, la medicina del trabajo, ve un colectivo de personas, un colectivo de trabajadores, ¿sí? Y ahora la mirada es esa mirada, la mirada de la cancha de fútbol, ¿sí? Dejemos de ver al individuo mirando la televisión el partido de fútbol, cómo lo ve, con la emoción que lo ve, los goles que hace su equipo, lo emocionan, ¿sí? Cómo se disgusta cuando no gana su equipo. Ahora pasamos a la cancha. Esto es para hacer analogía, para llevarlos al pensamiento. No voy a ver al hincha, voy a ver a la cancha de fútbol. ¿Y en la cancha qué veo? ¿Qué escucho? ¿No? ¿Qué escucho en la cancha? Ruidos, ¿sí? Voces, gestos, colectivos. Muy difícil identificar gestos individuales. Se puede, pero generalmente lo que yo voy a ver es cómo se mueve cómo se mueven las hinchadas. O sea, son tranquilas, son bulliciosas, vienen con sus coritos, ¿sí? ¿Cómo alientan a su equipo? ¿Sí? ¿Lo aplauden o son solo exigentes y lo retan cuando no hace buenas jugadas? Bien, ese es el concepto de colectivo. Y acá el punto importante del médico del trabajo es que ve colectivos, ¿sí? El médico asistencial ve individuos. Y el único momento en que ve colectivos es cuando hace, si es que tiene que hacer, un informe de la cantidad de pacientes que vio en el día, en el mes, en el año. Y luego, si él tiene que hacer estadística, cuántos tenían neumonitis, neumonía, por ejemplo, el neumonólogo, ¿sí? Fibrosis, etc. Pero el quehacer del médico de trabajo generalmente tiene permanentemente la mirada del colectivo de trabajadores para el que tiene centrada su acción, sea en el ambiente laboral interno, sea en el ambiente laboral externo, siempre pensar en el colectivo. Vino un trabajador con este problema y yo tengo que pensar que como él puede haber más de uno, más de 10, más de 100, ¿sí? Bueno, pero en ese colectivo yo los quiero ubicar, ¿sí? Siempre ir al centro del objetivo de hoy, que es el cáncer, y señalarles que el cáncer es una enfermedad no transmisible, no transmisible. Por lo tanto, cuando yo me planteo hacer epidemiología laboral, yo no voy a pensar que 2 o 3 pacientes de 2 o 3 trabajadores de la empresa que tienen la misma patología es porque se contagiaron, ¿sí? Ahí está el pensamiento. No se contagiaron. Pero tengo 3 o 4 o de pronto 5 trabajadores que tienen un mismo problema y tengo que pensar si está relacionado con el trabajo, ¿sí? Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en 2015 el cáncer es la primera o segunda causa principal de muerte antes de los 70 años en 91 de 172 países. 91 de 172 países. Y ocupa el tercer o cuarto lugar en 22 adicionales. ¿Por qué será en 91 de 172 países? ¿Por qué creen que esto es así? ¿Y tiene Ya que ver les por el dije acceso todo. al diagnóstico o no? Que en países Los demás no lo tienen subdesarrollados. identificado. Bien, es un criterio, el subregistro. Otro, lo he dicho, solo que es para generar atención. Reflexión sobre la acción, sobre lo dicho. La demora en la consulta del paciente al médico. Bien, esa es una causa El tiempo de importante. consulta. La accesibilidad, lo vamos traduciendo a Eso, salud la pública. La accesibilidad geográfica puede ser, accesibilidad geográfica, no es lo mismo estar en Salta que estar en un pueblito de Salta donde no hay especialistas y tiene que ir en colectivo o caminando, o en Santiago del Estero
en el área rural donde no tienen médicos, ¿sí? Pero algo más, a ver, piensen en macro. Si La dije, falta del diagnóstico. bien, más macro. No, yo decía que en algunos países es primero porque hay más screening, porque son países de primer mundo. En otros países más subdesarrollados, los pacientes mueren antes de los 70 años por otras enfermedades. Bien, ahí. Llegamos. Se mueren antes. ¿Por qué? ¿Por qué se mueren antes? Porque tienen otras enfermedades y no llegan a esa edad. O sea, la edad de vida no llega a los 70 años. Mueren por otras enfermedades y no llegamos al diagnóstico del cáncer porque se murió. Alguien tiene el micrófono abierto. Bien, lo que dijo es, si tuviera la pizarra, si fuera presencial, estaría escribiendo en la pizarra, dibujando una línea en el medio de la pizarra y de un lado escribiría enfermedad no transmisible y en el otro lado de la pizarra escribiría enfermedad transmisible. ¿Sí? Y como han señalado, por eso, esto es, yo creo que es importante que ustedes la clase la vean desde dos lugares, del conocimiento y el pensamiento. ¿Qué me genera esto? Y es de lo que a mí me gusta transmitir. Yo ordeno en mis clases ese concepto, ¿sí? No lo tomemos solo como un concepto pedagógico, es un concepto que ustedes se van luego de la clase con las vías de búsqueda, de integración y de búsqueda de su conocimiento. Yo tengo unas poblaciones que han logrado controlar enfermedades transmisibles, ¿sí? Por lo tanto, se van a morir porque no se mueren de tuberculosis ni se mueren de otras enfermedades, se van a morir por otra causa, porque no queda nadie es eterno. ¿Y de qué se van a morir? De enfermedades no transmisibles, ¿sí? O sea, ese es el macro, el más grande de todos los paraguas es este. Yo tengo poblaciones, países donde se muere la gente de enfermedades transmisibles predominantemente, imagínense esos países que están en el Asia, en el África, ¿no? Que no tienen sistema de salud, o sin ir tan lejos, que están en países de Centroamérica o incluso dentro de la Argentina, habrá lugares donde voy a encontrar mayor mortalidad por enfermedad transmisible que por enfermedad no transmisible, ¿sí? No hay que excluirse, porque no somos un país que tiene todo un sistema sanitario que logra llegar hasta el lugar más distante. O los trabajadores, o las personas, perdón, no tienen accesibilidad, o son zonas endémicas de enfermedades, ¿no? Teníamos la fiebre amarilla, bajó en el norte, pero bueno, son enfermedades que podían matar, ¿no? O la malaria, sí. Bueno, o la tuberculosis, que es un problema real, actual. Entonces, no mueren de enfermedades transmisibles, mueren de enfermedades no transmisibles. Y de esas enfermedades no transmisibles, estamos hablando la hipertensión, ¿sí? Los problemas de diabetes, todos esos que son enfermedades no transmisibles, hoy nos tocó abordar el tema del cáncer, una enfermedad no transmisible. Y acá es la información solo referencial. Antes de los 70 años, en 91 de 172 países se mueren de cáncer. ¿Sí? Bueno, esto es siempre para ordenar los discursos. Los discursos de la salud pública son un punto importante para eso. Bueno, lo que están viendo acá, esto es lo que vimos, pero desde otro lado, desde el GloboCam. Y acá también tienen otro lugar para entrar e informarse. El GloboCam es un registro, un observatorio, es un observatorio de cáncer. ¿Sí? Un observatorio de cáncer. Fíjense qué trabajo que hace este observatorio. Ahora vamos a ver, porque tiene que tener una serie de pautas para llegar a esto. Que este observatorio realizó un estudio para 36 tipos de cáncer. Fíjense, no voy a leer todos, pero voy a leer algunos. Melanoma de la piel, ¿sí? El mesotelioma, que está relacionado con la exposición laboral, linfoma de Hodgkin, enfermedades inmunoproliferativas, leucemia, ¿no? Que pueden estar relacionadas con el óxido de etileno.
lesiones de tráqueas y bronquios, de pulmón, de vesícula. Bueno, 36 tipos de cáncer estudió este observatorio. Y ahora, para hacer eso, lo mismo que para hacerlo nosotros, esta es la motivación, que yo puedo presentar un registro de información sobre todos los problemas que tengo de un tipo, de un colectivo de personas, ¿sí? ¿Cuántos se mueren o cuántos se enferman? Y ahí viene otra pregunta. ¿Tengo los registros suficientes para saber cuántos se enferman o no? Si yo me baso en los registros de mortalidad, no voy a tener claro eso, porque no todos se mueren en pocos años, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener sesgada esa información. Y para poder trabajar con colectivos sociales, colectivos humanos, colectivos, cualquier tipo de colectivo, yo tengo que saber epidemiología y estadística, o estadística y epidemiología, ¿sí? Y para eso tengo que tener primero la base de datos. Y en el caso de nosotros, en la medicina laboral, en la medicina del trabajo, tenemos que tener bases de datos de expuestos y de exposición. Base de datos de exposición y de expuestos, ¿sí? ¿Para qué? Para determinar lo que es la carga de la enfermedad también. Bien. Y tener esta información. ¿Qué herramientas voy a utilizar? La incidencia, que es el número de casos nuevos que ocurren en un periodo y áreas geográficas específicos, expresados como un número absoluto de casos por año o como una tasa por 100.000 personas. ¿Qué otra cosa más necesito? Las tasas. Las tasas se utilizan para aproximar el riesgo promedio de desarrollar un cáncer en el año, en este caso 2018, porque es el Globocan el que lo hizo, y permitir comparaciones entre países y regiones del mundo. Y acá les traigo el concepto de recordar que la tasa es un coeficiente que expresa la relación entre la cantidad y la frecuencia de un fenómeno o un grupo de números. Se utiliza para indicar la presencia de una situación que no puede ser medida de forma directa. Este coeficiente se utiliza en ambientes variados como la demografía. ¿Y qué es la demografía? Una ciencia que estudia estadísticamente las poblaciones humanas, su dimensión, estructura, evolución y características generales, así como los productos concretos que determinan su formación, conservación y desaparición. Tales procesos son los de fecundidad, mortalidad, migración, emigración y migración. La variedad de combinaciones de estos fenómenos interdependientes entre sí supone la velocidad de las modificaciones de la población, tanto en sus dimensiones numéricas como en su estructura poblacional. ¿Ustedes piensan que me perdí o me arboricé? ¿Qué piensan? ¿Por qué estoy señalando esto? ¿Lo están escuchando o lo están pensando? Pregunta. Pregunta. Desde los colectivos de trabajadores, ¿qué puedo yo relacionar esto con lo que estamos viendo hoy? ¿Por qué escribí demografía acá? ¿Por qué? Al hacer más larga la clase, ¿qué piensan? Porque en realidad cuando uno trabaja en alguna empresa o es médico laboral, si estamos hablando de colectivos de trabajo, estamos hablando de una población que nosotros estamos vigilando y tenemos que prevenir su riesgo de trabajo. Entonces, o sea, la demografía se puede aplicar tanto a la población en general como a la población que yo estoy a cargo, que serían todos mis trabajadores. Excelente, excelente aporte. ¿Por qué? Mire, Europa, para no hablar primero de nuestra realidad, Europa está recibiendo oleadas de refugiados, ¿no? ¿Se dan cuenta? Recibir oleadas de refugiados, no uno, dos, tres que van, no, todos los días nuevas oleadas de refugiados. Esos refugiados van a campos de refugiados, ¿sí? Van a ser atendidos primero. Pero progresivamente se están incorporando a la población. Un trabajo que yo escuché de España
y luego otro de Portugal, me hicieron pensar que era importante la demografía. ¿Sí? ¿Por qué? Dos ejemplos. Imagínense que eso no nos sucede ahora, pero si tuviéramos una inmigración china, pero la tenemos, pero en pequeña cantidad, y vienen a colectivos que son de contención, ¿no? Vamos a poner unas poblaciones que hablan otro idioma, que ingresan legalmente al país, se insertan laboralmente y comienzan a trabajar. O una población o trabajadores que son analfabetos, también ese es el otro ejemplo. ¿Qué les sucede a esos trabajadores cuando ingresan a trabajar a una línea? Como tan sanos, como están lúcidos, como hablan el idioma, pero no lo leen bien. ¿Qué tengo que pensar yo como médico del trabajo? ¿Qué tengo que pensar? Como equipo de salud, voy a sumar. Como equipo de salud ocupacional tengo que saber y probar, evaluar si saben leer la cartelería. Porque gran problema si no leen la cartelería. Esto fue parte del trabajo que presentaron en Portugal, que llegaba gente que no hablaba el idioma, bueno, menos lo leía, ¿no? Podía expresarse, pero no lo leía, y no entendían lo que decía la cartelería. Por lo tanto, ¿qué tuvieron que hacer? Como tuvieron una empresa, varios trabajadores que hablaban otro idioma, tuvieron que hacer cartelería en castellano y en el idioma que hablaban estos trabajadores para poder garantizar la seguridad de la empresa, ¿sí? La seguridad de las tareas de la empresa. En ese sentido, seguridad de las tareas. ¿Y qué otro aspecto es importante? ¿Qué pasa con el virus Junín? ¿Saben dónde se concentran los trabajadores que se enferman del virus Junín? En el sur. ¿Y son todos del lugar? No. Exacto. No son todos. Son trabajadores golondrina, ¿no? Virus Junín es pampa húmeda. Pampa húmeda. Junín claro. es fiebre hemorrágica argentina. Claro, fiebre El hemorrágica litoral argentina. también, en varias zonas, hay varias zonas endémicas. Es la fiebre No, hemorrágica litoral no hay argentina. fiebre hemorrágica. No, digamos, Pampa es la parte del sur de Santa Fe y sur de Entre Ríos y norte de provincia de Buenos Aires. Por eso del Instituto Maistegui está acá en el sur de Santa Fe. Pero está ahí en el virus Junín porque Junín Pergamino está el Instituto Pergamino, ahí está. Provincia de Buenos Aires. Exacto. Bueno, esos trabajadores hay que vacunarlos, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, si ustedes tienen que tener la responsabilidad de trabajar con ellos, tienen que pensar, coordinar un plan de vacunación, si vienen, ¿no? Bueno, lo Realmente mismo. Yo tengo que tener... es gente que trabaja en la cosecha, porque es la zona generalmente donde se produce soja, maíz. Justamente el mal de los rastrojos por los ratones, la orina de los ratones contamina el maíz, bueno, todo lo que se cosecha. Ahora queda trigo, poco sorgo, algo de girasol, pero generalmente para la cosecha grosa de soja y de trigo. Bien, bien. Esto es una enfermedad transmisible. Ahora piensen, una enfermedad no transmisible como el cáncer, que trabajadores vienen de otros lugares donde estuvieron expuestos a agentes de riesgo cancerígeno, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta conceptos demográficos con mis trabajadores, con los trabajadores de la empresa, ¿sí? Que son los pacientes. Estos trabajadores pueden venir de otros lugares donde estuvieron expuestos a agentes de riesgo cancerígeno y yo los voy a tener que evaluar y atender. Pero como estoy viendo un colectivo, yo tengo que comprender qué sucede con ese grupo de trabajadores. Si yo tengo trabajadores que presentan cáncer, ¿sí? Tengo que pensar si esto está relacionado con la empresa donde trabajan o por cuadros, o sea, por exposiciones previas. Bueno, el otro tema es la mortalidad. La mortalidad es el número de muertes que ocurren en una región y un periodo específicos, y la tasa de mortalidad es el número de muertes por cada 100.000 personas por año.
La mortalidad es el producto de la incidencia y la tasa de letalidad, la proporción de pacientes que mueren. ¿Por qué menciono esto y cáncer? ¿Por qué creen? Acá está la respuesta. Las tasas de mortalidad se utilizan a menudo en lugar de la incidencia como una medida indirecta del riesgo de contraer la enfermedad en las poblaciones. Pero esto supone que la supervivencia es constante entre las poblaciones que se comparan. Se debe tener en cuenta que este todavía puede ser el caso de los cánceres asociados con mal pronóstico, pero es mucho menos probable para los cánceres que pueden detectarse temprano y tratarse con éxito en vista de las variaciones significativas en la disponibilidad y el acceso a los servicios de atención del cáncer entre las poblaciones. ¿Qué quiere decir esto en el contexto de lo que estamos viendo hoy? ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a basar mis trabajos en registros de mortalidad y esos pacientes... ¿Alguien quería agregar algo? Yo me callo y puedo dejarle la palabra, porque está bueno que aporten, ¿sí? Si yo desarrollo una tesina, ya que hablaron de una tesina, voy a tomar ese dato, basado solo en la mortalidad con cáncer laboral, y el cáncer que yo voy a abordar es un cáncer que se detecta tempranamente, ¿sí? Que se trata bien en el país, que tiene tratamiento definido y claro, ¿sí? ¿Me va a servir el registro de mortalidad para tener la referencia colectiva? ¿Qué piensan ustedes? ¿Van a ser válidos los datos que yo obtenga? ¿Las conclusiones van a ser válidas? No, es parcializado, porque hay gente que va a responder al tratamiento y va a vivir. Entonces, no estamos viendo todos los pacientes que tuvieron el tumor. Hay gente que va a morir, pero hay gente que puede responder al tratamiento y vivir. Entonces, Bien. vemos una porción de los pacientes, no todos. Claro, pero usted se basó en eso. Puede extrapolar, a eso iba. Puede extrapolar, puede decir, mire, la mortalidad, o sea, hay tantos casos de cáncer. ¿Y por qué sabes que hay tantos casos? ¿Por qué? Porque yo sé tasa de mortalidad y la mortalidad por cáncer mueren por esta enfermedad. Entonces, yo no me puedo basar solo en mortalidad, ¿sí? Y este es el desafío. El desafío para hoy y para mañana, pero a partir de hoy pueden comenzar a asumir este desafío. En el país tenemos buenos registros de mortalidad, el Instituto Nacional del Cáncer está trabajando bien, pero no tenemos muchos registros de morbilidad. ¿Por qué? Doctor, Sí. Yo sé que, digamos, el registro de cáncer, el Instituto Nacional, viene trabajando justamente porque lo que haría falta en todo caso es evaluar la prevalencia y la incidencia de la enfermedad Bien, más exacto. allá de la mortalidad. Y es con qué otro? es algo que no viene pasando y que se quiere modificar, ¿no? Exacto. Y si nos vamos a referir a la relación con el trabajo, creo que es más complicado. Sí, pero no traje a Dolly Peto acá, o sea, algún primer principio, pero bueno, ya que lo mencionó, ¿cuánto? Esto ustedes van orientando la conversación y están, cuando aportan, yo puedo ir hacia ese lugar que ustedes señalan. ¿Cuánto es el porcentaje de pacientes con cáncer que son de origen laboral? ¿Ustedes saben si se hizo algún estudio de esto? ¿Si hay un número? No lo Sí. sé, pero imagino que bajo. Bien, bien. La estimación es de un 5%, ¿sí? Y quienes comenzaron a estudiar esto más o menos una posibilidad de cuántos eran Dolly Peto. Pero yo no lo traje porque no quiero centralizar la información en aquello que está en una transición, como decía, porque se está tomando también como fuente de datos las anatomías patológicas. Entonces, las anatomías patológicas en cada provincia, como hay un registro, ¿sí? Si yo tengo registros que en los diagnósticos por las muestras me da que ya tienen cáncer de vejiga, eso es un buen dato también, ¿sí? Porque ningún paciente que tiene cáncer, mejor dicho, muchos de los pacientes que tienen cáncer, la mayoría
para poder dar un tratamiento necesita un informe de anatomía patológica. Es importante la estimación, o sea, cuando yo tengo, si yo quiero hacer una tesina sobre esto, yo tengo que decir, bueno, la estimación es de un 5%. Bueno, si yo tengo, estoy escribiendo números así imaginarios, tengo 90.000 casos de cáncer de pulmón al año en el país. Esto no es real, estoy especulando. Si es un 5%, son 4.500 casos, ¿no? ¿Estoy bien? 4.500 casos de cáncer de pulmón de origen laboral. ¿Qué otro aspecto tendría que tener en cuenta? Les pregunto, ¿qué otro aspecto tendría que tener en cuenta? Colectivos sociales. No, digo, si es que es cáncer es laboral, tuvo la exposición laboral, pero también si tuvo la exposición ambiental, un paciente que fuma, o sea, las dos Bien. riesgos. Claro, esos son factores, podría tomarlos como factores de confusión. Si yo Claro. incluyo a todos, fíjense cómo van llegando ustedes solos a lo que es la epidemiología ocupacional. Tengo que discriminar los que son fumadores de los que no son fumadores. Tengo mis dos cohortes, mis dos grupos. Tengo mi grupo que no fuma y tengo mi grupo que fuma. Entonces comienzo a seguir a los trabajadores que no fuman y a los que fuman, ¿sí? Y sigo avanzando y digo, bueno, si es un 5%, ¿qué otro dato más tengo que buscar? ¿Dónde están esos agentes de riesgo? Y puedo hacer incluso una georreferenciación, decir, bueno, ¿en qué provincia hay mayor exposición a este riesgo? ¿Sí? O sea, de acuerdo, así como señalaron, y muy bien, las actividades económicas de tipo agrícola o pecuario, también yo puedo decir, bueno, ¿en qué provincia o en qué, vamos a pensar en Rosario, ¿cuál es la actividad económica más importante? ¿Cuál es la actividad económica más importante? Les pregunto. Yo ya escuché el comentario pero quiero que lo digan ustedes. ¿Cuál es la actividad económica más importante? ¿Perdón? El puerto. El puerto. El puerto. Bien. ¿Qué otra actividad? Para comenzar a buscar a la gente rica. La papelera, no sé. Bien, Ahí la va. papelera. ¿Y a qué están expuestos en la papelera? De todo. Agentes químicos están expuestos, ¿no es cierto? Sí, Entonces, claro. Si yo tengo un registro de cáncer de un agente de riesgo que está relacionado con los que trabajan en la papelera, y yo tengo un registro de cáncer de Rosario, de muertes por eso, yo puedo extrapolar, decir, de un 5% puede ser que en este lugar haya cánceres que están relacionados con el trabajo, ¿sí? Es una hipótesis, luego la voy a tener que demostrar analizando la exposición y si estos trabajadores, alguno de estos murió por el cáncer relacionado, ¿sí? Bien. Luego tenemos las tasas estandarizadas por edad, y esto también tiene que tenerse en cuenta por el periodo de latencia, ¿sí? Se debe tener en cuenta que este todavía puede ser el caso de los cánceres asociados con mal pronóstico, pero en muchos casos menos probables para los cánceres que pueden detectarse temprano. La detección temprana, fíjense, ya lo habíamos mencionado, la detección temprana depende no solo de la consulta, depende también de la vigilancia de la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo, ¿sí? Bien. Las tasas estandarizadas por edad, por 100.000 personas al año, se calcula mediante el método directo y la población estándar mundial. El riesgo acumulativo de desarrollar cáncer o morir por cáncer antes de los 75 años, suponiendo la ausencia de causas de muerte en competencia. En el estudio Globocam, es el que ha hecho sobre muchos países, también se calculó mediante las tasas específicas por edad y se expresó como un porcentaje. Este estudio Globocam es el que estudió 36 tipos de cánceres en el mundo, ¿sí? Ambos indicadores permiten comparaciones entre poblaciones que no están influenciadas por diferencias en su estructura de edad.
Perfiles de cánceres en países, de cáncer en países. Los diferentes perfiles de cáncer en países individuales y entre regiones significan que todavía existe una marcada diversidad geográfica. Se observa una persistencia de factores de riesgo locales en poblaciones en fases bastante diferentes de transición social y económica. También existe la transición epidemiológica, además de la transición social y económica. La IARC, que señalamos ayer, es este organismo de la Organización Mundial de la Salud dedicada a los agentes de riesgo cancerígeno, ha calculado para Argentina una incidencia de 269 casos nuevos de cáncer por año por cada 100.000 varones, por cada 100.000 mujeres. La incidencia de la enfermedad es de 200 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Con qué fuente se calculó? Basándose en datos provenientes de los registros de cáncer de base poblacional. Aunque las estimaciones de la carga mundial de cáncer ocupacional y ambiental dan por resultado cifras del orden del 2% y menos del 1% respectivamente, estos cánceres se concentran en subgrupos de la población. Además, la exposición es involuntaria y en gran medida puede evitarse. Acá tenemos del 5% a datos de 2% y menos del 1%, ¿sí? Pero en subgrupos de la población. Eso quiere decir que hay poblaciones donde puedo tener 5% y poblaciones en las que puedo tener del 2 y el 1%. Pero lo más importante señalar acá es que son subgrupos de la población y además la exposición es involuntaria y en gran medida puede evitarse con todas las medidas de prevención que se tienen que realizar. Y acá les presento un agente de riesgo paradigmático porque tuvo repercusiones sociales, políticas y aún tiene gran repercusión en el mundo, ¿no? Sobre todo hay casos que se difunden porque fueron a juicio, no sé si escucharon el tema de Eternit en Italia o en Corea del Sur hace pocos años, que un trabajador fue indemnizado porque se demostró que iba a morir por un mesotelioma y era de origen laboral. El carcinógeno pulmonar ocupacional está documentada la inhalación de fibras de asbesto en la década de 1950 por estos señores, Hughes y Weil. Lo señalan que desde el año 1950 están las fibras de asbesto inhaladas. Y luego, en la legislación argentina del Ministerio de Salud, dice en el artículo, la resolución 823 de 2001 dice, prohíbese la producción, importación, comercialización y uso de fibra de asbesto, variedad crisotilo y productos a partir de 1 de enero de 2003. Y el artículo 3 señala, quedan expuestos exceptuados del artículo 1, los productos de textil asbesto, papel y cartón asbesto y plástico asbesto, así como también filtros, juntas, selladores, pastas, pinturas y aislantes conteniendo asbesto, cuya prohibición total entrará en vigencia a partir de los 60 días posteriores a la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial. Si estamos hablando de 2001, hace 20 años, y 2003 para los otros, 19 años, ¿por qué estamos hablando de asbesto aún? Pregunta para usted, ¿por qué estamos hablando de asbesto aún? Porque no se cumplió eso. Si hace pocos años compraron trenes que habían dejado, no trenes, subtes, que habían dejado de usar no sé dónde, los trajeron a la Argentina y los asientos y toda la estructura tenía asbesto. Bien, esa es una causa. Otra causa, la que más van a ver ustedes, ¿cuál es la? Que todavía hay productos que que quedaron usándose, digamos, pintura, etcétera. En los aires acondicionados viejos que estaba Claro. el amianto y el filtro. Exactamente, César, exactamente Soledad, ¿no? Claro. Es así. Si bien no hay producción de materiales con asbesto, las calderas están recubiertas de asbesto, de fibras de asbesto, ¿sí? Y en grandes empresas podemos ver áreas extensas de
de cobertura de calderas con asbesto. O sea que tenemos todavía asbesto en lugares de trabajo, ¿sí? Por eso, sí, si bien no hay producción, tenemos lugares con exposición al asbesto. Pero les faltó señalar algo más. ¿Qué dejamos de señalar? Que dijimos ayer, en los primeros 10 minutos creo que lo dijimos. ¿Qué dejamos de señalar? El control. Algo más dejamos de señalar. Esto yo lo pregunto como para que hagamos todos de unir las cosas, ¿sí? Tener el discurso integrado. ¿Qué dejamos de señalar? Que es importantísimo. Que a partir de eso se tiene que tener una serie de normativas que están presentes. Dejamos de señalar el periodo de latencia, ¿sí? Si hasta hace 20 años la gente estaba expuesta a asbesto, pasaron solo 20 años. ¿Y cuántos años dijimos que podía ser el periodo de latencia de la exposición al asbesto? Hasta 40. 40 años. ¿Sí? Así que todo esto hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Fíjense, esta es una clase, pero puede ser un curso. Entonces en el curso sí uno va señalando paso a paso. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene? ¿Cuántos años hay que guardar la historia clínica? ¿Sí? 10 años. Las empresas tienen un registro de sus trabajadores de cuántos años? O sea, yo puedo ir y buscar. Recuerdo en relación a esto, ya que ustedes mencionaron los SUTES, que leí un trabajo que pudieron identificar expuestos a asbesto de muchos años y en los puestos de trabajo porque tenían un registro muy minucioso de los trabajadores que habían trabajado en la empresa como 50 años. Y pudieron ir siguiendo, o sea, este señor trabajó en tal lugar, en este lugar encontramos asbesto, bueno, vamos a llamarlo a ver qué pasó con él, ¿sí? De esa manera pudieron identificar cuántos habían muerto en los últimos 50 años por exposición al asbesto. Un trabajo increíble, pero que era posible porque había un registro. Por eso las bases de datos son fundamentales. Hoy tenemos muchos recursos para crearlas, ¿sí? Conociendo qué programa podemos tener, podemos hacer un profesiograma muy detallado, es decir, a qué agente de riesgo está, en qué horario, qué jornada, ¿sí? En qué trabajó previamente. Es buenísimo lo que se puede hacer. Bueno, y en relación al asbesto, esto es muy importante, el muestreo y la remoción. El sábado, en el seminario, no, el viernes, mañana es viernes. Mañana, luego de la disertación del doctor Eduardo Algranti es un neumonólogo que trabaja en Fundacentro, en Sao Paulo. Eduardo Algranti está muy dedicado al tema del asbesto, ¿sí? O sea, digamos, él ha insistido ante las autoridades de todo nivel en Brasil para que se normatice todo el tema del asbesto. Bueno, mañana Eduardo Algranti va a hablar sobre este tema del asbesto y luego de él va a hablar el ingeniero Cristian Albornoz del Instituto de Salud Pública de Chile. Él en el instituto ha sido responsable de organizar un protocolo de muestreo y caracterización de fibras de asbesto en el lugar de trabajo, ¿sí? Es una herramienta necesaria para esto, porque cuando se tiene identificado un lugar donde hay asbesto, hay que hacer muestreo y caracterización de material sospechado de contener asbesto por laboratorio propio habilitado. ¿Para qué hay que caracterizarlo? ¿Por qué creen que hay que caracterizarlo? Porque hay diferentes tipos de fibra, ¿sí? Entonces tengo que saber de qué fibras estoy tratando. Confección de programas de seguridad y solicitud de permisos de trabajo ambientales. Aislación de las zonas de trabajo. Actividades de remoción, limpieza y mitigación de instalaciones que contengan asbesto.
Confinamiento del residuo para su posterior manipuleo y transporte. Cierre de actividad, programa de monitoreo y verificación de decontaminación por laboratorio externo, transporte macroencapsulado y disposición final. Todo lo que hemos visto desde ayer y hoy requiere de esta parte. Fundamental. O sea, yo tengo que tener protocolos, medidas para controlar a los agentes de riesgo, ¿sí? Y establecer protocolos muy minuciosos. ¿Cómo debe trabajarse para controlar este agente de riesgo? Y un tema que es muy importante, cuando se es médico de planta, permanecer mucho tiempo en el consultorio, en el área de trabajo, en la oficina de medicina laboral, es una oportunidad perdida, ¿sí? Si ustedes saben que se va a hacer un trabajo de remoción o de encapsulamiento de asbesto en el lugar donde están, ustedes tienen que verificar que todo esto se haga. ¿Por qué? Porque a partir de ese proceso de remoción o de encapsulado pueden surgir nuevos expuestos y no es lo mismo que estar expuesto muchos años al cuarzo que estar expuesto a una fibra de asbesto, ¿sí? Una fibra suficiente para producir la enfermedad. Y acá tienen otro ejemplo de otro agente de riesgo, que es la radiación ultravioleta, que también tengo que tener las iniciativas de protocolos, de guías para manejarse. Dice, diariamente y en un lugar visible, la empresa debe publicar el índice ultravioleta estimado. ¿Han visto un índice ultravioleta? ¿Saben dónde ubicarlo? Hay una página específica que ustedes pueden abrir y van a encontrar qué color tiene y en qué hora del día tiene la mayor cantidad de radiación ultravioleta. Cuando vengan a Buenos Aires, en el CONICET, en la placita que está detrás del CONICET, hay un instrumento de estos que pueden ver, ¿sí? Se puede recorrer, eso está acceso libre a la plaza. Y ahí van a ver que en horas del día está de un color, en otras horas de otro color, y eso nos da el alerta. Además de esto, o sea, fíjense, si ustedes tienen, ¿en qué tipo de trabajadores sobre todo tendría yo que tener alerta de la radiación ultravioleta? ¿Qué me pueden comentar de esto? Ya tenemos, y acá terminamos, ¿eh? Acá terminamos. Abandonaron varios el barco. En los que trabajan en los barcos, en los marineros, en los pescadores, ¿sí? Bien, para ser respetuosos del horario, bueno, lo que es importante también es que podamos compartir con los especialistas de higiene y seguridad el desarrollo de estos protocolos y guías para la prevención, ¿sí? Pues nosotros vamos a poder aportar otra información. Bueno, hemos terminado la clase. Espero que les haya sido útil, que sobre todo sea motivadora. Es mucho por lo que tienen que revisar. Y bueno, eso es todo. ¿Algo quieren decir en voz alta, en un chat? Una pregunta, doctor. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Cuando se hace porque antes en las construcciones usaban asbesto, ¿no? Como forma de acolchar en los ambientes, digo, ¿no? Sí. Cuando se hace una demolición de una casa para luego hacer un edificio, ahora que hay en la ciudad, bueno, ¿se hace un control para que los trabajadores que hacen la demolición no estén expuestos? O sea, antes de hacer la demolición, ¿se hace un análisis de que si hay asbesto para que cuando lo demuelen no estén en contacto los trabajadores? Yo creo que depende de cada ciudad. ¿Sí? Esta pregunta que usted hace fue parte de una reunión en el Día Mundial del Asbesto, que es el 1 de octubre, en la ciudad de Buenos Aires, que una arquitecta que era de la Universidad de Buenos Aires habló que en las grandes demoliciones, bueno, no sé si en todas las casas, ellos antes de hacer
de brindar la licencia para la demolición, tenían que decir si había registro de posible de asbesto. No tengo idea si en todas las ciudades. Bueno, sí, ya estamos, yo soy muy respetuoso de la hora, pero le quiero decir que un tema que fue muy importante, que usted señala, fue la demolición de la cárcel de Caseros en la ciudad de Buenos Aires. Un edificio que generó mucho debate por este tema, por el asbesto, ¿sí? Y no se hizo, y acá cierro el comentario, no se hizo la implosión, o sea, pensaban utilizar explosivos para demolerlo, y no se usó, ¿por qué? No, ¿por qué no se usó? Yo le doy la respuesta, porque el Hospital Garrahan estaba muy cerca y se temía que las fibras de asbesto pudieran llegar al Hospital Garrahan. Así que yo trabajo muy cerca en el hospital, así que ese era un tema que a nosotros también nos preocupó mucho, ¿sí? Bueno, Gracias, realmente, no, por nada, realmente espero que les haya sido de utilidad y motivador, sobre todo. Es imposible pensar que todo este tema lo hemos abordado completamente, ¿sí? Bueno, un gusto compartir con ustedes, ¿sí? Gracias, Bueno, Carlos. gracias, doctor. Una vez más. Nos vemos mañana a las 5. Buenas noches. Gracias. Adiós. 5 menos 5 nos vemos. Gracias. Por nada, gracias también. Chau, Gracias por chau. estar. Chao.